Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar un título un poco largo, quizá demasiado largo, el templo. ¿Qué relación hay entre el templo, la cueva de ladrones y la enfermedad de COVID-19? El pasaje que nos corresponde es Lucas en su capítulo 19, a partir del verso 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Pocos versículos, pero de gran significado. Unos textos que tienen que ver con el lugar santo, el templo, como el 45, entrando en el templo. El 46, cuando Jesús, recordando un pasaje de los profetas referente al templo, dice: es mi casa, dice Dios, mi casa. El 47, Jesús enseñaba cada día en el templo. Y la gente, el 48, le escuchaba la enseñanza en el templo. Es decir, un concepto central en este relato de la vida de Jesús es el templo. Y por eso, en este tiempo de confinamiento, en el que en los lugares de reunión, que hoy de manera no muy precisa llamamos templo, y no han podido asistir los congregantes a los templos, en muchos lugares hay una cierta desesperación. Hay un predicador norteamericano que tiene demandado al gobernador de su estado, precisamente porque ha habido restricciones a poder reunirse. Y entonces este predicador dice que eso es una falta a la libertad religiosa. Combinado eso con la idea, que ya comentaremos, la idea equivocada de que si tenemos fe no puede pasarnos nada porque vamos a reunirnos al culto del Señor, entonces está mucha gente reuniéndose en esas iglesias y es un predicador que tiene muchos seguidores por internet y mucha gente que le imita y que está pensando de la misma manera, que ya es demasiado tiempo de cuarentena, demasiado tiempo de distanciamiento, de confinamiento, y que entonces ahora ya tenemos que reunirnos, pase lo que pase, porque primero está Dios, porque primero está la iglesia. Bueno, ¿cuál es el equívoco aquí? El equívoco es en el concepto templo. ¿Qué es el templo? ¿Qué es la iglesia? Y lo que yo les quiero compartir hoy es precisamente que el lugar físico de piedras, de ladrillos, donde nos reunimos, no es exactamente el templo. ¿Qué es el templo y cuál ha sido la revelación progresiva que a través de la Biblia, a través de estas cartas amorosas que son la Biblia, que Dios nos ha enviado a nosotros, sus amados, de qué manera esa revelación ha sido cada vez más clara para que comprendamos cómo desde aquellos conceptos de los pueblos primitivos, de que los dioses vivían en un cierto lugar, Dios nos ha mostrado hoy en dónde vive, cómo Dios vive en su pueblo. Y la manera en que Jesús trata con el templo de Jerusalén nos va a iluminar a este respecto. Lo primero es entonces que, ¿por qué relacionar el asunto del templo con la COVID-19? Pues porque precisamente, y repito, por el confinamiento, muchas personas no se han podido reunir, muchas iglesias están desesperadas, no porque nosotros no queramos reunirnos, por supuesto que sí quisiéramos, extrañamos y ya quisiéramos un tiempo en el que muchos de nosotros
no todos porque algunos viven muy lejos, pero que muchos pudiésemos estar juntos, abrazarnos, saludarnos, cantar en un mismo lugar. Claro que lo quisiéramos, pero no estamos desesperados. La iglesia no ha dejado de trabajar, de vivir, de funcionar, de experimentar la presencia de Dios. Y hace rato dábamos gracias a Dios y yo les daba gracias a ustedes por su participación, por todos los hermanos que se conectan, los que siguen, los que aunque no escriben también están al pendiente de la grabación del culto y de la predicación. Porque la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue adelante, la iglesia está viva, la iglesia está experimentando la vida de Dios, con un lugar de reunión o sin un lugar de reunión. Pero hablando entonces de esta pandemia que hoy nos aqueja, es importante que también la manera prudente como la iglesia debe enfrentar esto. Primero, usted debe vacunarse. En cuanto tenga la oportunidad de vacunarse, usted debe vacunarse. Olvídese de las supersticiones, de las teorías conspiracionistas, de que las vacunas le van a crear un problema mayor. No es así. Todas las vacunas funcionan de una manera semejante, en el sentido de que a un caso remoto puede tener efectos adversos, pero los efectos son más terribles si no nos vacunamos. Es decir, si un niño que se vacunó de sarampión se puso grave, bueno, es uno, pero ¿qué hubiera sucedido si por ese caso todos los otros millones de niños no hubiesen sido vacunados? Entonces, miles y miles hubieran muerto. La vacuna es hasta ahora una de las mejores maneras que tenemos de enfrentar a esta enfermedad. Pero déjeme aclararle que la vacuna no nos inmuniza. En esto no es igual a otro tipo de vacunas. Si a usted lo vacunaron contra la viruela, bueno, ya nunca le va a dar viruela. Pero si lo vacunaron contra la COVID-19, no quiere decir que no le va a dar, que no se va a contagiar, que no se va a enfermar. Sí se puede enfermar. Entonces, ¿para qué se vacuna? Lo que la vacuna logra hasta ahora es que en la mayoría de los casos de las personas que se lleguen a contagiar, a enfermar, no se enfermen de gravedad, no se mueran. Entonces, bueno, por lo pronto, claro que es una gran ganancia que si usted se llegara a contagiar, pudiese transitar la enfermedad de una manera relativamente leve, no llegar a una situación de gravedad y, por supuesto, no morirse. Entonces, es importante que usted se vacune, pero que recuerde que no es inmune. ¿Por qué es importante recordar que usted no es inmune? Bueno, primero porque tiene que seguirse cuidando. No es que como está vacunado ya puede andar sin cuidados y sin la sana distancia y sin el cubrebocas. Tenemos que seguir lavándonos las manos y poniendo mucha atención a dónde vamos y si es realmente necesario salir de nuestra casa o no. Así que ahora que hay un rebrote en México, un rebrote terrible, aunque usted esté vacunado, necesita intensificar sus cuidados, porque otra razón es que una persona vacunada o una persona contagiada pero asintomática, podemos ser portadores. Es decir, yo estoy vacunado, yo tengo ya las 2 dosis de la vacuna Pfizer. Los que estamos vacunados y los que, aunque no vacunados, sean portadores asintomáticos, no sientan ninguna molestia, somos potencialmente portadores del virus. Entonces no se confíe que una persona está vacunada o que una persona es su familiar muy querido, muy cercano o es alguien de confianza. Aquí no se trata de si tenemos confianza o no, porque los contagios no se producen a propósito, intencionalmente. Entonces la gente equivocadamente se imagina
que pues es la mamá y puede convivir con su hijo porque pues su hijo es de confianza, ¿sí? Pero eso no significa que el hijo no pueda estar contagiado y que el hijo ni siquiera lo sepa, que no tenga síntomas y que contagie a la mamá y que la mamá, pues al tener una edad mayor, se enferme gravemente o se muera. Entonces, consideremos esto, ¿no? Si la vacuna no nos inmuniza, si muchas personas pueden ser portadores asintomáticos, transmisores del virus, entonces los cuidados tienen que seguir de manera muy intensa, porque miren, estamos arriba, estoy hablando de México, estamos arriba de 16.500 contagios por día. Saludamos a nuestros hermanos de Estados Unidos, que han tenido más muertos que México, a nuestros hermanos de Brasil, que han tenido también unas cifras terribles y más muertos que México, pero México, después de Estados Unidos, India, Brasil, es el país con más muertos. En esta tercera ola que venimos anunciando desde hace más de 2 meses, aquí desde este púlpito, y diciéndoles que se cuiden y que estamos en agosto, en septiembre, vamos a llegar a los puntos más altos. Por lo pronto, tenemos 16.500 contagios o más por día y una cifra superior a los 400 muertos. Por supuesto que esas son las cifras oficiales, pero considerando otras estadísticas como lo que se llama el exceso de muertes, comparando cuántas muertes hubo en el 2018 y en el 2020, o en 2019 y 2020, vemos que el número de muertos por COVID probablemente ascienda a más de 500,000 simplemente en nuestro país. Entonces no es una cosa menor. Acabamos de orar por nuestra hermana Pili y por el hermano Edgar, así que imagínense, otros amados hermanos ya murieron de esta enfermedad. Otros han pasado días terribles con la enfermedad. Entonces usted no se puede confiar y decir, a mí no me va a dar, no me pasa nada, es cualquier cosa, no existe, yo tomo mi dióxido de cloro, nada de eso. Seamos prudentes porque mire, voy a leer un versículo de Proverbios, ahorita regreso a Lucas, pero es importante que usted me acompañe aquí a Proverbios 22, en su versículo 3, dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Digamos en términos de traducción más contemporánea, el prudente advierte un mal, un peligro que se acerca y se esconde, se previene. Pero el simple, el insensato, el ignorante, por el contrario, ¿no? Camina como si nada pasara y recibe el daño. El problema es que a veces esta insensatez está disfrazada, está justificada como si fuera fe. Es que si nosotros nos reunimos y tenemos fe y somos hijos de Dios y nos cubrimos con la sangre de Cristo, no nos puede pasar nada. Bueno, eso no dice la Biblia. Dios no respalda la fe de nadie que está creyendo algo que no dice la Biblia. Dios solo puede respaldar y responder a la fe de aquellas cosas que Él ha prometido. Cuando usted cree, cuando usted busca, conforme a las promesas, a lo que está escrito, y que está bien interpretado, también eso es importante, que esté bien interpretado, entonces Dios es fiel a su palabra. Pero cuando nosotros estamos poniendo nuestra fe en algo que Dios no ha dicho, cuando estamos reclamando promesas que Dios no ha hecho, o que son promesas generales, pero que el Espíritu Santo no ha vivificado de manera personal, no ha dicho esto es exactamente para ti en este tiempo, cuando nuestra fe está puesta de manera indebida, entonces Dios no respalda y entonces nos convertimos en insensatos. Aunque seamos cristianos y aunque el motivo de estar juntos sea el culto de adoración, si lo hacemos de manera imprudente,
vamos a recibir las consecuencias. Iglesias que han sido necias en este sentido podrán tener muchas justificaciones aparentemente teológicas y diciendo que tienen fe. ¿Cuál es la realidad? Que han tenido muchos hermanos contagiados y muchos hermanos muertos. Y esto, por supuesto, es una gran responsabilidad para los que somos pastores, ¿no? Si por una instrucción equivocada de nuestra parte, la iglesia sufre el daño, es algo terrible. Bien, entonces, ¿por qué he introducido con este tema de la pandemia, el asunto del templo? Pues precisamente porque lo que quiero subrayar es que nosotros no tenemos templos físicos. Y aunque no estemos reunidos en el mismo lugar, seguimos siendo el templo de Dios, seguimos siendo la iglesia de Dios. Y vamos a ver entonces la historia de esta revelación progresiva respecto del templo, para poder interpretar pasajes incluso de Apocalipsis, cómo entender cuando el Nuevo Testamento habla del templo, cuando 2 Tesalonicenses dice que el anticristo se meterá al templo. ¿Cómo entender Apocalipsis cuando dice que en el cielo apareció el templo de Dios? Miren, recordemos primero una cosa. ¿Qué es la adoración? La adoración es la manifestación y el resultado del amor de Dios por su pueblo. Recuerde que adorar no es solo la forma de cantar o una especie de rito, una manera, un orden de hacer ciertas cosas, no es un canto o un tipo de oración que Dios está esperando y que nosotros fuimos criados solamente para adorarle. Debemos ir a una mayor profundidad. La adoración es la manifestación de nuestro amor por Dios, resultado de ese amor que Él ha tenido por nosotros. La adoración reconoce la grandeza de Dios, es la respuesta natural de nuestro amor que entrega el ser que ha decidido vivir para el amado. Esa es la adoración en espíritu y verdad. No consiste la adoración en espíritu y verdad en una serie de reglas para decir, yo estoy adorando de la manera correcta. Sí, por supuesto que hay formas, hay orden, hay maneras exteriores de la adoración que deben ser coherentes con la adoración interior. Pero esencialmente cuando la Biblia dice adoración en espíritu y en verdad, lo que está diciendo es que adoremos con todo el corazón y con toda sinceridad, como producto de nuestra respuesta amorosa al amor de Dios. Bien, entonces, ¿cómo mantener una serie de predicaciones, ¿no? Cuando se piensa que la vida de la iglesia gira en torno al templo como construcción material de piedras y ladrillos. Yo recuerdo cuando trabajé con una pequeña misión hace algunos años, eran muy pocos hermanos y algunos de ellos eran albañiles, así que con mucho esfuerzo comenzaron a construir su pequeño templo y al cabo de algunos años lo terminaron, un hermoso templo. Sin embargo, la vida de todos ellos, el culto y las actividades, la espiritualidad misma, estaba centrada en el templo. Yo creo que hubiese sido más correcto que todo ese esfuerzo, ese dinero, ese tiempo que esos poquitos hermanos invertían en construir un edificio, lo hubiesen invertido en evangelizar. Y cuando las reuniones en las casas hubiesen sido de muchísimas personas, hubiese sido muy fácil construir ese templo o uno más grande. Porque el problema es que para ellos adorar a Dios era estar diario en ese templo. Y porque las personas que eran vistas como espirituales y consagradas eran las que no faltaban a las reuniones en el templo y que al llegar pasaban al frente y se ponían a orar. Y todas las actividades giraban en torno a ese concepto de la casa de Dios.
había un gran esfuerzo de las personas pobres por comprar flores el domingo para adornar el lugar de la reunión. Un gran respeto por el púlpito al que nadie podía pasar, que no estuviese autorizado, especialmente las mujeres. Vean entonces que se pone toda la vida de la iglesia en el templo, pero cuando vivimos este confinamiento, ¿dónde queda esa doctrina si no podemos ir al templo? ¿Y dónde quedan aquellas doctrinas del cristianismo cómodo de prosperidad, salud, éxito y riqueza? Porque en una pandemia muchos hermanos han perdido su trabajo. Porque muchos hermanos, como dije, han enfermado o han muerto. Porque estamos viviendo en medio de la enfermedad no una vida cómoda, despreocupada, burguesa, como muchos suponen que es la promesa de Dios. Estamos viviendo la realidad. Estamos viviendo, al igual que todo el mundo, que todos los no cristianos, el riesgo de enfermarnos, el riesgo de morirnos, el riesgo de saludarnos esta semana, enfermarnos en ella y no llegar a la que sigue. Estamos viviendo esa realidad y tenemos que reconocerla para entender que el Evangelio no podía reducirse a un evangelio ligero, superficial, endulzado con las cosas agradables de la vida. El Evangelio es una manera de vivir con Cristo, de una relación con Cristo en el que la realidad, así tan cruda como es, se tiene que seguir viviendo, pero en la certeza de que Dios está con nosotros. El Apocalipsis nos enfrenta a la realidad de nuestra existencia efímera. En estas circunstancias, cualquiera de nosotros puede enfermar y morir a cualquier edad. Necesitamos regresar a la pureza del Evangelio predicado en la iglesia de los apóstoles. Vivir cada instante pensando en las resonancias eternas. Esa es la invitación del Apocalipsis. Pero, ¿cómo es que la iglesia que ya ha pasado en muchas etapas de su historia por terremotos, guerras, pestes terribles, tribulaciones, cómo es que ha sobrevivido? No es que Dios, a lo largo de estos 20 siglos, ha puesto a la iglesia dentro de una campana de cristal para que nunca sufra, para que nunca tenga pruebas. A lo largo de estos 20 siglos la iglesia ha sufrido persecución. La iglesia, como el resto del mundo, ha sufrido las guerras, las pestes y los terremotos. Pero ha sobrevivido porque la iglesia no es una organización centrada en un lugar. Si fuéramos solamente una organización y dependiéramos de un espacio donde nos reunimos, la iglesia hubiera dejado de existir hace mucho. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que en muchas épocas no ha tenido un templo físico. En la época de los apóstoles, que se reunían en casas, la iglesia no construyó templos y no tenía templos. Después vino la persecución de los césares romanos y los cristianos tenían que reunirse en la montaña, en las cuevas, en las catacumbas, en secreto en alguna casa. No podían ni construir templos ni tenían templos. Cuando Casiodoro de Reina, el traductor de nuestra Biblia, que por cierto hoy tenemos la revisión y la impresión que se hizo a la Biblia de Casiodoro de Reina en 1865. Recuerde que Casiodoro tradujo la Biblia del Oso en 1569, nuestra primera Biblia completa en castellano. Que Cipriano de Valera la revisó en 1602 y la semana pasada vimos el ejemplar de Cipriano. Ahora, la siguiente publicación y revisión de esa Biblia fue la de 1865, después de casi 250 años de estar perdida. En 1865 se vuelve a publicar la Biblia, que entonces no se sabía que había sido un trabajo de traducción de Casiodoro de Reina, y esta Biblia solo dice de Cipriano de Valera. Y este es el ejemplar que nos acompaña el día de hoy. Pero cuando Casiodoro de Reina y el doctor Egidio y Constantino Ponce de la Fuente y los demás estudiosos de la Biblia se reunían en secreto en las casas, recuerden lo que se llamaba la iglesia chiquita, para que la iglesia oficial no se enterara, porque de hecho cuando se enteró,
Ustedes saben que la Inquisición prendió a más de 800 hermanos y hermanas y a la mayoría de ellos los quemó en 3 autos de fe en la Plaza Mayor de Sevilla. Pero lo que estoy diciendo es que esa iglesia chiquita sobrevivió, conoció a Cristo, compartió el Evangelio sin un templo. La vida de la iglesia no está centrada en un templo. ¿Cuál es el secreto de la presencia de Dios en el mundo a través de la iglesia? Estamos viviendo un caos político, no se diga México, una depravación moral terrible, una crisis económica. ¿Cuál es el secreto de la presencia de Dios en el mundo? Vamos a ver entonces en esta progresión de la revelación cómo Dios fue mostrando esta verdad de su presencia, primero en el tabernáculo, ese relato del Pentateuco sobre esa tienda que llevaban los hebreos por el desierto. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, le mostró que debería construir un templo ambulante, una tienda de campaña, desde donde el Altísimo se manifestaría. Porque, bueno, estos pueblos circunvecinos adoraban a dioses de las regiones. Los cananitas y los egipcios tenían dioses de sus países, dioses de ciertos lugares o de cierta montaña. Pero los hebreos, que eran viajeros, trashumantes constantemente, no podían decir, es un dios de este lugar, si ellos vivían cada día en un lugar diferente. Entonces, Abraham comprendió que Dios no estaba en un lugar, no había un lugar sagrado donde Dios estaba, sino que Dios iba con él donde quiera que fuere. Esta es una de las verdades más importantes de las que debemos de partir, porque el Dios único, el creador de los cielos y la tierra, no se reveló primero en alguno de los muchos nombres que tiene. Dios se reveló simplemente como el Dios de Abraham. Impresionante, porque uno podría decir, bueno, Abraham, el amigo de Dios, Dios sería la referencia, pero aquí Dios ha querido que sea al contrario, que Abraham sea la referencia de Dios y Dios quiere llamarse el Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham comprendió que Dios no estaba confinado a un sitio, sino que Dios le acompañaba donde quiera que iba. Así que el tabernáculo representaba que este Dios omnipresente que está en todas partes estaba también en ese lugar. Y por eso una pregunta, bueno, si Dios es omnipresente, si está en todas partes al mismo tiempo, ¿por qué quiere que se le construya una tienda o tabernáculo durante la peregrinación por el desierto? Porque donde quiera que nos movamos, si somos los hebreos nómadas, si estamos aquí o vamos para allá, pues donde quiera va a estar Dios. ¿Para qué necesitamos una tienda? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, porque el tabernáculo del testimonio tenía varios propósitos. Número uno, que el pueblo entendiera que había una dimensión de la santidad de Dios que era inaccesible. Esa es la primera cuestión, ¿no? Sí, Dios está en todas partes, pero eso no significa que cada ser humano percibe, entiende o busca esa presencia de Dios. En este momento, en una cantina donde la gente esté embriagándose, o incluso en un lugar, en este momento, en un lugar donde unos hombres malvados hayan secuestrado a unas niñas para prostituirlas, allí está Dios. Allí está Dios. No hay un lugar donde Dios no esté. Pero eso no significa que esas personas entienden y sienten la presencia de Dios. No significa que quieren hablar con Dios. No significa que están buscando a Dios. Entonces, en el tabernáculo del testimonio estaba, en primer lugar, o el objeto más importante era el arca de la alianza, que representa la presencia de Dios con los hombres. Dios está presente, pero no es visible, no lo vemos. Entonces el símbolo, el objeto del arca era un símbolo de que Dios está presente en todo lugar. Y el arca se guardaba en la tienda de la alianza. Pero aquí hay una paradoja.
Si el arca representa la presencia de Dios con los hombres, ¿por qué al mismo tiempo el arca es inaccesible? El arca está escondida. Porque recuerde que había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y que ese lugar santísimo estaba oculto por una gran cortina, por un velo. Y el arca de la alianza estaba adentro de ese lugar santísimo y nadie podía entrar a verla ni a tocarla, excepto el sumo sacerdote una vez al año, pero ningún otro sacerdote y nadie del pueblo. Y si uno quisiera verla por otra parte, no, el arca estaba cerrada por todos lados. El tabernáculo mismo estaba rodeado por unas cortinas de lino, tela blanca, de poco más de 2 metros de altura, lo que significaba que nadie podía entrar directamente al santuario, nadie podía mirar esa arca. Si alguien hubiese subido a una colina, tampoco hubiera visto el arca, estaba cubierta por 4 capas de telas y pieles. Entonces el arca estaba oculta, era inaccesible. ¿Qué nos enseña esto? Que si representa la presencia de Dios con los hombres y al mismo tiempo esta presencia de Dios es imperceptible para los hombres, nos es inaccesible comunicarnos con Él, percibir su gloria por causa de nuestro pecado. Por eso es que en el tabernáculo eran indispensables los sacrificios. Es decir, para que esa arca estuviera dispuesta, cumpliendo su función, o incluso para que alguien pudiera acercarse a ella, había que pasar por todo un camino en el orden del culto del templo y del mobiliario que había en el templo. Especialmente el primer paso en el altar de bronce que estaba a la entrada del patio, que representa el juicio. Allí se sacrificaban los animales para que con su sangre se simbolizara que el pecado era tan grave que exigía como pago la propia vida. Pero al ofrecer otra víctima en lugar nuestro, una víctima propiciatoria, vicaria en lugar nuestro, significaba que seríamos expiados, es decir, purificados de nuestros pecados. Y entonces podríamos tener la bendición de la presencia de Dios. No que no estuviera antes. A veces oramos, Señor, que venga tu presencia. O vamos a reunirnos y vamos a orar para que se sienta la presencia de Dios. Dios está presente siempre. A veces en la alabanza se comete el error de, hermanos, vamos a cantar y vamos a cantar con mucho gozo y una cadena de cantos hasta que venga la presencia de Dios o entremos a la presencia de Dios. No, siempre estamos en la presencia de Dios y Dios está presente en cualquier parte, pero de lo que se trata es de si nosotros estamos en comunión con el Dios que está presente. Dios está siempre presente. La pregunta es si yo estoy en comunión, si yo puedo percibir, si yo puedo hablar, si yo puedo escuchar, si yo puedo amar y puedo sentir el amor de ese Dios que está presente. Eso es de lo que se trata. Este primer templo, que era entonces el tabernáculo, era una ilustración de todo aquello que el Mesías sería y haría. Diríamos que su diseño era como mostrarnos el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hablaba desde el templo, ¿sí? Desde el arca y desde la nube de la gloria, Dios hablaba, pero no estaba limitado a ese lugar. Dios caminaba con ellos. En cambio, los pueblos paganos pensaban que solo en los templos los dioses vivían. Y hasta ahí había que llegar a consultarlos o a pedirles cosas. Y esto sigue siendo una creencia en nuestro tiempo, ¿no? La gente a veces piensa que para que Dios le oiga mejor, tiene que ir a la casa de Dios a orar. Y si en vez de quedarse en la última banca, avanza hasta el reclinatorio, tal vez Dios le oiga mejor. Y también en el ámbito católico, la gente en busca de un milagro
peregrina a algún santuario, a San Juan de los Lagos, a la Basílica de Guadalupe o cualquier otro lado. Y en las otras religiones es lo mismo, ¿no? La gente piensa que los dioses viven en cierto lugar y que si vamos a visitarlos ahí donde están, es más seguro que nos escuchen y que nos otorguen aquello que les estamos pidiendo. La tienda de la alianza también era símbolo del pueblo escogido. Es decir, la tienda de la alianza también representa al pueblo. El pueblo es el templo. Es señal de unidad para todo el que quisiera ser parte de aquella iglesia que peregrinaba en el desierto. Las varas y las columnas que unían todo el cortinaje, la unidad que tenía esa tienda de campaña, esa tienda sagrada, es también símbolo del pueblo de Dios. Desde una perspectiva tipológica, tipología es lo que en el Antiguo Testamento nos revela a Cristo. Desde una perspectiva tipológica podemos afirmar que antes de que la Biblia se escribiese, y siguiendo hipotéticamente la cronología tradicional de documento o tradición sacerdotal, Dios mostró su salvación, su plan de salvación, por medio del diseño y los objetos del culto y del sacerdocio. Todo ello nos anuncia la necesidad de un sacrificio y de un Salvador. En otras palabras, ¿cuál sería la primera parte de la Biblia que se escribió? Si seguimos la cronología tradicional, digo aquí, ¿no? Bueno, si el primer autor de la Biblia, según la tradición, es Moisés, autor del Pentateuco, según la tradición, no según las ciencias bíblicas, ¿en qué momento Moisés habrá escrito los primeros pasajes del Pentateuco? ¿No? Conste que estoy siguiendo la cronología tradicional solamente. Bueno, pues los primeros textos de la Biblia, en esta idea, serían en el momento en que Dios le envía a sacar a los hebreos de Egipto, salen los hebreos, empiezan a caminar por el desierto, y entonces Moisés sube a la montaña y Dios le entrega las tablas de los 10 mandamientos. Ese sería el primer momento de una escritura de la Biblia. Pero también Moisés baja y sigue las instrucciones de Dios para construir esta tienda de la alianza. Y lo que estoy diciendo es que era una Biblia plástica. La tienda de la alianza es como la Biblia en maqueta. Es el plan de salvación ilustrado objetivamente. Por esto que acabamos de decir, porque nadie puede entrar si no ha pasado por el sacrificio de sangre, porque nadie puede entrar por su propia santidad hasta donde está el arca, porque Dios está entre los hombres, pero necesitamos un camino para llegar al lugar santísimo, y sabemos que ese camino es Cristo, y que el sacrificio que logró nuestra entrada a la presencia de Dios es el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo, y que Cristo es nuestro sumo sacerdote. El objetivo principal de esa tienda de la alianza era guardar la caja del pacto. A partir de aquí hemos de entender que el lugar santísimo, es decir, el trono o la comunión con el Creador, eran inaccesibles, pues nadie podía entrar a ese Sancta Sanctorum, ni siquiera podían mirarlo. Patio, lugar santo, lugar santísimo eran las 3 partes que representan también a la iglesia y a la antropología, es decir, nosotros mismos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es como el patio del templo. Y esto lo veremos más adelante, precisamente en el pasaje de cómo Jesús limpia el templo. Y se refiere específicamente al atrio. El alma es nuestro lugar santo y nuestro espíritu es nuestro lugar santísimo. Las 3 partes de la tienda son también las 3 partes de lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, entonces cuando llegamos al velo que cubre el lugar santísimo, esa cortina de una sola pieza, pero de 4 colores, el azul que representa lo celestial, el rojo, la sangre, el blanco, la santidad, y el púrpura, la realeza, que son cosas que simbolizan a Cristo, ¿no? Pues en ese lugar
solo entraba el sumo sacerdote, tipo de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, como lo estudiamos en la carta a los Hebreos. Entraba una sola vez al año, el día del Yom Kippur, o día de la expiación, con la sangre del sacrificio. Las vestimentas del sacerdote nos hablan de Jesús, porque son también de los colores del velo. El sacerdote llevaba en el pectoral 12 piedras que representaban a las 12 tribus. El día de la crucifixión, el velo se rasgó sobrenaturalmente de arriba hacia abajo. Gracias a que ese velo se abrió, se rompió, y todos podemos entrar al lugar santísimo, es que todos ahora somos sacerdotes. Y la sangre que se ponía sobre la tapa del arca simbolizaba que Dios no miraba la ley quebrantada y el pecado del pueblo, sino la vida ofrecida en expiación por el pueblo. Por eso, la sangre de la tapa de la misericordia es hoy la vida de Cristo. Cristo, su sangre, la que derramó en la cruz, tipológicamente cumplió su entrada al cielo, al lugar santísimo, hasta el trono de Dios, entró con su propio sacrificio, con su propia sangre, lo que significa en realidad que es la culminación del amor que perdona y que da vida. Por eso hoy el Altísimo no ve nuestro pecado, sino la vida ofrecida de Cristo. Decimos en términos metafóricos, la sangre de Cristo. Metafóricos porque la sangre de Cristo fue real, histórica y fue derramada hace 2000 años. Pero metafórica hoy porque no es una sangre, un líquido invisible que esté sobre nosotros, sino porque es una manera de decir que la muerte de Jesús, su vida ofrecida por amor, nos ha abierto el camino a todos para acercarnos hasta el trono de la gracia. Vamos a una etapa posterior. Después del tabernáculo de Moisés, nos encontramos en la historia sagrada con el tabernáculo de David. El libro de los Hechos, narrando el concilio de Jerusalén, citará sorprendentemente el tabernáculo de David como modelo de la iglesia, cuando el templo de Jerusalén está aún en pie. Y es que parece que en la tienda que David destinó para el arca había profetas y músicos y acceso a esta caja, a esta arca de la alianza. En otras palabras, ¿por qué cuando Jesús vivía conoció este templo del que hemos leído en Lucas? Luego Jesús murió y los discípulos, los apóstoles, siguieron reunidos en Jerusalén. Sin embargo, cuando el concilio de Jerusalén se reunió, Jacobo, el hermano del Señor, entendía que el tabernáculo de David sería restaurado. ¿Por qué Jacobo diría que el tabernáculo de David sería restaurado? ¿Qué importancia podía tener eso si a unas cuantas cuadras de donde lo estaba diciendo estaba el grandioso templo de Jerusalén? Si ese templo de Jerusalén fuese la palabra definitiva de Dios, Jacobo no hubiera presidido el concilio de Jerusalén bajo la promesa del profeta Amós de que Dios restauraría no ese templo de piedras en el que Jesús alguna vez estuvo, sino el tabernáculo de David. Para entender qué era el tabernáculo o tienda de David, voy a leerles en el primer libro de las Crónicas, en su capítulo 16. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado allí. Ese es el tabernáculo de David. Se instalaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf, el primero, Azarías, Jehiel, etc., los cuales tenían arpas y liras. Asaf tocaba con címbalos. Los sacerdotes tocaban continuamente las trompetas del arca, delante del arca del pacto del Señor. Este mismo David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor.
y luego inmediatamente viene un salmo. Reina Valera dice que David puso a los músicos para que profetizasen y confesasen al Señor. Entonces, es significativo que en el tabernáculo de David todos los miembros del pueblo de Dios podían mirar el arca. Los sacrificios se hacían directamente frente al arca y, cosa que nunca tuvo el tabernáculo de Moisés, que fue músicos en el lugar santísimo, profetas en el lugar santísimo. Ya dijimos que solo el sumo sacerdote podía entrar. Pero en el tabernáculo de David, ahí estaban frente al arca los levitas cantores y los profetas y el pueblo danzando. Vean qué diferente es. Eso significa que representa esta época en la que todo creyente accede al trono de la gracia, lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Que en el templo espiritual, a la que se refiere la primera carta de Pedro, el templo actual, el del Nuevo Testamento, dice la primera carta de Pedro, está formado por piedras vivas. Nosotros entonces, usted, cada uno de ustedes y yo, somos piedras vivas, somos también sacerdotes y somos también profetas. Y todo esto fue tipificado en este paréntesis de gracia que podríamos llamarle al tabernáculo de David, porque cuando David murió, pues ya después se construyó el templo de Salomón y se volvió al orden de Moisés. Ya el arca volvió a quedar confinada a ese lugar santísimo. Pero el tabernáculo de David nos enseña que la adoración no es ya de un culto exterior, la liturgia de un rito. Ya apuntaba a una adoración en espíritu en el templo verdadero. David y los profetas han escogido músicos de la tribu de Leví con función profética. Usted recordará que estos cantos que los hermanos nos comparten son mensaje de Dios y en ese sentido son una profecía que consuela, exhorta y edifica. Hoy las iglesias han dado muy poca importancia al ministerio de la música. Diríamos que el templo se ha contaminado de mercaderes con su música comercial. Acabamos de leer en Lucas que el atrio estaba lleno de los mercaderes. Son muchos tipos de mercaderes los que han contaminado la iglesia de Dios hoy, que es el verdadero templo. Unos de ellos son los mercaderes de la música comercial. Música que está dirigida a las sensaciones, nada más. Sí, claro, a la gente le gusta mucho porque es una música sensorial, mucho tamborazo, mucho ritmo, mucho volumen, mucho grito. Pues a quien que viva en el mundo de las sensaciones no le va a gustar. Pues les encanta y cuando escuchan un himno que requiere más concentración, más reflexión espiritual, más disposición de apreciación estética. Dicen, no me gusta, me aburre, no lo entiendo, porque nuestro pueblo en general, todo nuestro pueblo, convertido en la masa, ha sido insensibilizado, su gusto ha sido deteriorado para poder manipularlo mejor, para que la gente no tenga pensamiento crítico, no tenga pensamiento analítico, no busque de manera consciente una mayor profundidad de significado en todas las cosas. El arte verdadero es liberador. El arte verdadero nos lleva a profundidades del espíritu. Por eso se ha perdido hoy el valor estético, didáctico, comunitario y profético de la función del coro y de los músicos. Esto es verdad en muchos lugares, lo voy a repetir, ¿no? Se ha perdido el valor estético, es decir, de belleza, el valor didáctico, de enseñanza, comunitario, es decir, de la unidad entre todos, no que cante nada más el que tiene el micrófono, y profético, es decir, de auténtico mensaje de Dios, de la función del coro y de los músicos. Cierro esta alusión al tabernáculo de David y vamos a regresar a Canaán. La historia del templo, estamos hablando del templo. ¿Cómo fue la historia del templo en Canaán? Cuando la tierra prometida fue conquistada, algunos años el arca del pacto que se guardaba
en el lugar santísimo, permaneció guardada en la tienda de campaña en un lugar llamado Silo, cuando la época de Samuel. El arca estaba en Silo. Pero hasta que David la transportó a Jerusalén, y luego David hizo acopio de material para que un día su hijo construyera el templo. Así que Salomón construyó el primer templo en la tierra de Israel alrededor del año 950. Entonces, muy rápidamente dicho, todos los pueblos, todas las religiones tienen esta intuición y esta necesidad de que el Dios o los dioses esté con ellos. Y la manera en que los hombres han concebido que Dios pueda estar es, por ejemplo, en las montañas. Muchos templos fueron construidos en montañas, como un lugar más cercano al cielo. La idea de que los dioses vivían allí, como por ejemplo en Grecia, los dioses del Olimpo, los 12 inmortales, vivían en el monte Olimpo. Otros han construido templos para que los dioses vivan en los templos, y templos a veces con una disposición que se va angostando cada vez de manera más pequeña, más reducida, para llegar a los lugares iniciáticos, misteriosos, a los lugares más santísimos. Vemos entonces que el pueblo de Israel efectivamente vivió y recuperó algunas de estas cosas porque Moisés se encontró con el Dios de la montaña en el Sinaí. Pero Dios le reveló que no era solo un Dios de la montaña como lo concebían los otros pueblos, sino un Dios que iba a caminar con ellos por el desierto. Y también construyó un templo móvil, pero también Dios le mostró que caminaba con ellos y que había una manera de tener esa comunión de parte de todos con Él. Finalmente, cuando el pueblo de Israel dejó de ser nómada, dejó de andar viajando de un lado para otro y se quedó a vivir en Canaán, conquistó Canaán, luchó contra las tribus que poseían Canaán y pues les despojó, en realidad les despojó de su tierra y se quedó a vivir allí. Entonces había necesidad ahora de hacer lo que hacían los cananitas, ¿no? Que tenían templos a sus propios dioses. El templo de Dagón, el templo de Baal, el templo de Astarte. Ahora los hebreos querían construirle un templo a Dios. Y el primero que logró construir un templo fue el hijo de David, Salomón. A este le vamos a llamar el primer templo, año 950. Aunque Salomón reconoció que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, mucho menos una casa. Pero el templo era el centro del culto y de la vida del pueblo escogido. Ese templo se construyó también en una montaña, el monte Sión. Esta idea arquetípica de los dioses o los templos en las montañas la vemos reflejada también en la historia del diluvio que ya hemos comentado. El arca de Noé, el arca con Noé y los animalitos, reposa sobre la cordillera de los montes de Ararat, a la manera de la leyenda mesopotámica, también de un diluvio, donde de la misma forma el arca reposa sobre una montaña. Esto es una alusión a la noción de templo, de ese lugar sagrado en la montaña, cerca del cielo, para tener comunión con los dioses. Salomón, pues, reconoció que a pesar de eso, Dios no podía ser contenido por una casa. Pero este primer templo de Salomón convivió con muchos otros santuarios hasta que llegó el rey Josías casi 300 años después. 300 años después de Salomón, el rey Josías vio la necesidad de que todo el culto quedara centrado en el templo de Jerusalén, porque había muchos otros santuarios. Al mismo tiempo, les digo, antiguos santuarios cananitas como Gilgal, Silo, Betel, Jericó, Mamre o Berseba, citados abundantemente en el Pentateuco y los libros históricos, eran santuarios, algunos patriarcales y otros anteriores a los patriarcas, pero el israelita se sentía en libertad de ofrecer sacrificios en cualquier lugar.
Esto, sin embargo, se convirtió en un riesgo porque entonces cada quien podría inventar el tipo de culto que quisiera, la doctrina que quisiera, y la unidad religiosa y la unidad política de Israel se fragmentaría. El rey Josías vio la necesidad de centrar el culto, digamos la doctrina y la unidad política del pueblo en un lugar santo, el templo de Jerusalén. Y fue en ese momento que este monte de Sión se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra, en el axis mundi, el eje del mundo, de tal manera que a partir de ahí se prohibió que hubiese un santuario en cualquier otro lugar. Quien hiciera sacrificios en otra parte o construyera un templo sería desechado por Dios. Por eso en el libro de los Reyes muchas veces se dice que tal rey fue bueno, pero no acabó con los altares. ¿Por qué? Porque se pretendía que no hubiera más santuarios, para evitar la mezcla con las religiones paganas, porque es cierto que algunos israelitas, y esto lo han encontrado los arqueólogos, ¿no? Altares, allí a Israel se han encontrado antiguos altares de esta época de los reyes, dedicados a Jehová y a su esposa Astarte. Eso es un sincretismo, eso es una mezcla, un error, ¿no? Esta es la reforma del rey Josías, intenta superar toda la falla idolátrica de los hebreos, ¿no? Bueno, cuando los judíos vivieron en Egipto, ya estoy hablando de la época de la Biblia Septuaginta, muchos judíos vivían en Elefantina y pidieron apoyo a Jerusalén para construir un templo a Dios allá en Egipto. Sin embargo, los judíos de Jerusalén siempre les negaron todo apoyo. ¿Por qué? Porque según la idea del Deuteronomio, solo puede haber un templo y solo puede estar en ese lugar que es el Monte Sión. Esa es la razón por la que ahora los judíos todavía, después de 2000 años, no tienen templo. Están esperando que el lugar donde tienen que construir el templo se desocupe, porque ahora hay un templo musulmán, que se desocupe, que se quite el templo musulmán para poder poner ellos su templo. Pero a pesar de que ya son un estado político, a pesar de que tendrían los recursos de sobra para construir un templo, no lo pueden construir o no lo quieren construir porque se han plegado a esta idea deuteronomista de que solo puede haber un templo y de que ese templo tiene que estar en ese lugar. Que esa era una de las preguntas que yo tenía desde niño, ¿no? Desde que era niño, porque si me decían que el templo era la casa de Dios y yo veía demasiados templos y decía, bueno, Dios tiene muchas casas, ¿no? En fin, el relato nos muestra que entonces a partir de Josías todo varón judío viviera en cualquier otra ciudad o país tenía que peregrinar a Jerusalén cuando menos 3 veces al año. Esto ya lo hemos comentado porque vimos cómo Jesús se dirige precisamente a una fiesta en Jerusalén en este relato de Lucas 19. Hablemos del segundo templo. El templo de Salomón, que dijimos fue el primer templo, fue destruido por los babilonios en el año 587. Se quedó sin templo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó el arca de la alianza. Y desde entonces el arca se perdió. Y aunque algunos dicen que la escondió Jeremías, algunos libros apócrifos hablan de que la escondió Jeremías. Los etíopes, la iglesia de Etiopía, dice que ellos tienen el arca verdadera. La verdad es que esa arca está perdida. Y que 70 años después de la destrucción del templo, Zorobabel, un judío sacerdote, regresó de Babilonia y comenzó la reconstrucción del templo. A partir de allí le vamos a conocer como el segundo templo. El segundo templo estuvo en pie desde la época de Zorobabel, de Esdras y Nehemías, siglo VI a.C., hasta el tiempo del año 160 a.C., en que los griegos lo invadieron. Cuando el profeta Daniel nos habla de la abominación desoladora, es porque el rey griego Antíoco Epífanes
profanó el templo de Jerusalén, poniendo una estatua de Zeus y sacrificando animales impuros. Y entonces los judíos se rebelaron. Esta es la guerra de los macabeos. Los macabeos lograron recuperar el templo, volverlo a dedicar y la independencia de Israel. Sin embargo, surgió una nueva institución que fueron las sinagogas. Como desde los tiempos de los babilonios, los judíos fueron dispersos a muchos países, construyeron casas donde estudiar la escritura, que se llaman sinagogas. Pero una sinagoga no es un templo. Recuerden que en ese concepto deuteronomista solo puede haber un templo, solo puede haber una casa de Dios. Por eso las sinagogas nunca han pretendido ser casa de Dios. En una sinagoga no se hacen sacrificios, no hay arca de la alianza, tendría que haber tantas arcas como sinagogas. No, las sinagogas son solamente casas de estudio, muy parecido a nuestros lugares de reunión, que no los consideramos templos, sino lugares de estudio de la Sagrada Escritura, lugares de reunión efectivamente, pero no suponemos que sean la casa de Dios. Bueno, este templo que los macabeos rescataron, que había construido Esdras, Nehemías, y que los macabeos rescataron de los griegos, fue después hermoseado por el rey Herodes el Grande, un idumeo que gobernó en nombre de Roma, y que entre las grandes obras arquitectónicas fastuosas que construyó, como la ciudad de Cesarea, o el palacio llamado el Herodión, o la tumba de Herodes cerca de las cuevas de Masada, también hizo este templo quizá el más imponente de su tiempo. Ese templo de Herodes, vamos a llamarle, fue el que conoció Jesús desde su niñez. Jesús vivía al norte de Palestina, en Nazaret. Así que recuerde que a los 12 años, él fue por primera vez ya consciente, ¿no? Porque su primera vez sería a los 40 días de nacido, cuando fue dedicado al Señor. Pero después, cuando cumplió los 12 años y fue mayor de edad en sentido religioso, Jesús realizó su bar mitzvah en Jerusalén, en aquel viaje donde le llamamos que se perdió Jesús y 3 días lo buscaron sus papás, para que usted recuerde eso que ya lo estudiamos en Lucas, ¿no? Bueno, cuando los primeros cristianos, antes de eso, es en ese templo, este segundo templo, donde Jesús a los 12 años había ido a celebrar su mayoría de edad religiosa, es en ese templo donde ahora Jesús entra, según Lucas 19:45. Entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Primero veamos que esta es una acción de Jesús como rey espiritual y no como rey político. En el pasaje anterior vimos que Jesús entró como rey a la ciudad de Jerusalén y lo platicamos con el título de el rey que se viste de mendigo, que Jesús no pretendía un trono terreno, Jesús no pretendía una revolución violenta para este tiempo. Si Jesús hubiese buscado ser un rey político, entonces en realidad entrar montado en un burro con unos cuantos seguidores desarmados y luego entrar al templo como un primer acto de su realeza a echar fuera mercaderes del templo, esas cosas hubieran sido, cuando menos, de una terrible ingenuidad en el caso de que Jesús hubiera querido ser un rey político. ¿Qué habría logrado entrando sin armas y sin ningún apoyo a Jerusalén? ¿Qué significado político tenía para Roma que Jesús limpiara el patio de un templo judío que a los romanos no les importaba? Este acto de Jesús, que es como un acto de su soberanía, de su realeza, espiritual, pero no política, porque políticamente esto no tiene ningún sentido.
Y lo subrayo porque muchos intérpretes quieren ver en este acto que parece violento de Jesús, de tomar un látigo y expulsar a los mercaderes, quieren ver una justificación de que Jesús sí se enojaba, de que Jesús sí esperaba un cambio social, que Jesús está en contra de toda injusticia y que entonces yo puedo perfectamente también ser un guerrillero y seguir los pasos de Jesús. No. Jesús no entró aquí con una espada, no mató a ningún mercader, no mató a ningún soldado romano, no mató a ningún cobrador de impuestos, no llamó a nadie a tomar las armas. Lo que estoy diciendo es que hubiese sido de una gran ingenuidad de parte de Jesús presentarse como un rey político, militar, en una entrada triunfal en ese sentido tan insignificante o en una limpieza de un templo que no tenía más trascendencia. Porque yo les aseguro que esos comerciantes regresaron al día siguiente, como los ambulantes de nuestras calles, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es aquí la significación política? No, política no, perdón, espiritual, ¿sí? Algunos hablan del enojo de Jesús. ¿Será que Jesús puede enojarse? Estamos acostumbrados a un Jesús muy pacífico, sereno, muy tranquilo, incapaz de enojarse. Y en cambio en esta escena parecería que Jesús sí es capaz de enojarse. Bueno, no nos justifiquemos tampoco y decir, bueno, es que si Jesús se enojó, pues yo también a veces me enojo. No. El enojo de Jesús es aquí una muestra del enojo divino. Y claro, refiriéndonos a Dios usamos ya un antropomorfismo. ¿Qué queremos decir con que Dios se enoja? Lo que queremos decir no es que Dios nos deje de amar. No queremos decir con que Dios se enoja, que nos rechaza. Lo que queremos decir es que Dios desaprueba las conductas. Como si usted se enoja con su hijo, no lo dejó de querer, no dejó de ser su hijo, pero usted desaprueba una conducta en su hijo. Una conducta que usted va a corregir, precisamente para que el hijo no sea destruido. Esto vamos a llamarle una ira justa. La ira justa es esta desaprobación divina de las cosas malvadas que hacen los seres humanos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Echó fuera a los que vendían y compraban. Ya dijimos que el templo estaba dividido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En realidad, en este templo tan majestuoso que Herodes había construido, había 3 atrios. El atrio de los varones, primer atrio, el segundo atrio, el atrio de las mujeres, y el tercero, el atrio de los gentiles, en el que, por cierto, había un letrero en griego que advertía que ningún gentil debía pasar más allá, so pena de su propia vida. En este atrio de los gentiles se habían instalado los cambiadores de dinero y los vendedores de animales. ¿Por qué? Porque en el templo la ofrenda se tenía que dar en cierto tipo de moneda. Acabamos de explicar que desde los tiempos del rey Josías, que solo hubo templo en Jerusalén, los judíos tenían que venir de muchas otras regiones y venían a dar su ofrenda a Dios, entre otras cosas, traer su dinero. Pero todos tenían monedas del lugar donde vivían, monedas de Egipto, monedas de Grecia, monedas de Roma. El templo solo aceptaba la moneda del reino de Tiro, que es vecino del norte de Israel. Y entonces, cuando uno llegaba a dar su ofrenda, no podía darla en cualquier tipo de moneda. De la misma manera que uno hoy va a una casa de cambio a comprar dólares o euros, estos peregrinos que venían a adorar a Dios, que habían juntado con mucho cariño y seguramente con mucho esfuerzo su dinerito para llevárselo al Señor, se encontraban con estos cambistas que, por supuesto, se llevaban una gran ganancia, una gran comisión al cambiarles las monedas por monedas del templo. Entonces aquí había una injusticia, porque el dinero que era para el servicio a Dios, y parte de ese dinero era para la ayuda a los pobres, al menos esa era la propuesta de los sacerdotes,
se perdía y quedaba en manos de los negociantes. Y entonces aquel esfuerzo y aquella sinceridad del oferente, del que traía su dinero, se veía disminuida por la rapacidad de estas personas que estaban instalados ni más ni menos que en el tercer patio de los gentiles, donde además eran un mal testimonio, eran un escándalo, y que aunque fuese un patio, ya pertenecía al templo, ya pertenecía a un lugar sagrado. De hecho, hoy en Jerusalén queda en pie un pedazo del muro que rodeaba este patio, y se conoce como el Muro de los Lamentos. Y usted puede ver fotografías donde los judíos, con muchísima devoción, están orando frente al Muro de los Lamentos, que es lo único que queda del templo de Herodes. Una pared del patio, tercer patio de los gentiles, en donde Jesús precisamente trastornó las mesas, derribó las monedas de los cambistas, de los usureros. Y la otra razón, los vendedores de animales. Porque si usted vive, por ejemplo, en Mesopotamia y dice, yo quiero ir al templo a celebrar la Pascua, pero entonces usted no se puede llevar su borreguito desde Mesopotamia más de 1000 kilómetros caminando. Mejor usted se lleva un dinerito y llegando a Jerusalén compra un borrego y lo sacrifica a Dios. Pero entonces estos hombres se habían puesto ya con los animales ahí en el patio, lo que significaba también una condición antihigiénica de una peste que usted ya se podrá imaginar, unas moscas, estiércol y demás, en el lugar de adoración. Pero eso no era lo más grave es que de la misma manera que los cambistas, los vendedores de animales los daban carísimos. Y seguramente algunos animales hasta bastante defectuosos, como son los vendedores, ya los conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hace enojar a Jesús aquí? Cuidado, porque no es el espacio sagrado. Ya me tomé demasiado tiempo, de hecho no voy a terminar hoy el tema, ¿no? Ya no se preocupe, ya me estoy alargando, pero ya voy a acabar. Jesús no está enojándose por el espacio sagrado, porque el espacio sagrado, a fin de cuentas, cuando el pueblo se apartó de Dios, fue destruido por los babilonios y después fue destruido por los romanos. Dios mismo abandonó el templo. En las visiones de Ezequiel se ve como la gloria de Dios se levanta, el carro de Dios se levanta, la Merkabá, y se va y abandona el templo. Entonces no es el espacio por el que Jesús se indigna, sino porque el pueblo, el adorador sincero, el asistente sencillo que ha ido a llevar su ofrenda, su animalito, a pedir por sus pecados, a orar, está siendo engañado, está siendo explotado. Y bueno, aquí voy a dejar. Ya ni siquiera voy a leer el texto en griego, eso lo leeremos la próxima semana. Y veremos cómo estos mercaderes no son solo lo que ya dijimos, los músicos comerciales cristianos, también la teología de la prosperidad y también las injusticias y también muchas otras cosas que ya veremos. ¿Y qué significa que Jesús haya dicho, mi casa, casa de oración será llamada? Pero reasumiendo lo que pudimos ver hoy, la iglesia no puede reunirse ahora en un solo lugar. Sin embargo, seguimos siendo la iglesia de Cristo. Seguimos siendo una iglesia viva, una iglesia que trabaja, una iglesia que experimenta a Dios, una iglesia que comparte el evangelio con los perdidos, que consuela al triste, que visita al enfermo, que ayuda al pobre. Seguimos siendo una iglesia que, como ahora ustedes, están conectados, estamos en comunión, estamos siguiendo la visión que nos imparte la palabra de Dios. Hemos invitado a que se cuiden, a que estamos viviendo un brote que puede llegar a ser peor que los primeros. Así que si usted no quiere sufrir eso en el seno de su familia, tiene que ser muy cuidadoso, extremadamente cuidadoso. No confundamos la fe con la imprudencia. Y hemos reiterado entonces que el templo de Dios es concebido como la dimensión donde Dios se manifiesta.
Y que si bien los hebreos pensaron que Dios se manifestaba en una tienda en los tiempos del desierto y que Dios vivía o se manifestaba en un templo de Salomón, para Abraham fue claro que Dios caminaba con él. Para David fue claro que todo creyente tiene acceso al lugar santísimo. Todo creyente puede estar frente al arca de Dios, que representa el trono de la gracia, como dice la carta a los hebreos, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió con su cuerpo, que se rasgó, ese velo que se abrió. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia. El templo de Dios, que es el pueblo de Dios, sufre la injusticia. Y entonces Jesús se enoja. Jesús se enoja aquí no por un espacio físico sagrado, sino por la injusticia que se comete contra el adorador, contra el creyente, en nombre de la religión. En nombre de la religión. Seguramente muchas personas alejadas de Dios, alejadas de toda iglesia, están enojadas con la religión por este tipo de injusticias, pero no han comprendido que el primer indignado es Jesús y que Él nos está llamando a limpiar el templo.